Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, buenos días. Yo soy Adiela Luz, les doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo para compartir. Como siempre, te invito a que puedas entrar a lo que es el programa a través de los canales oficiales que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adiel-medio la luz, donde ahí vas a poder encontrar los programas, los temazos, vas a poder encontrar meditaciones, técnicas, métodos que te vas a poder bajar para poder practicar y para poder compartir. Inclusive vas a poder encontrar temazos que están relacionados con psicología extraterrestre, donde podemos expandir y también podemos abrir a un nuevo canal de conciencia. Feliz día, hoy tenemos un temazo para compartir. Ya vamos a empezar obviamente con este tema interesante al cual obviamente los maestros titularon lo que es comunicación multidimensional, interdimensional y comunicación a través de diferentes sistemas en lo que es el plano terrestre. Cómo a través de diferentes sistemas establecer una diferencia para saber con qué estamos conectando. A través de diferentes sistemas podemos empezar a conectar con el mundo espiritual, con los seres de luz, los ángeles y los guías, seres de otros planos dimensionales, seres extraterrestres y también los seres que obviamente están en este plano de tercera o cuarta dimensión. Saben ustedes que es muy importante establecer una diferencia para saber lo que son las conexiones terrestres, lo que son las conexiones que están orientadas a lo que es el mundo más terrenal y lo que son las conexiones extraterrestres, o sea, las conexiones que vienen de otros planos dimensionales, las conexiones angélicas, las conexiones de luz, las conexiones de los maestros, de los ángeles, guías, maestros, santos. Establecer una diferencia entre lo que es la conexión con seres de la conciencia yo soy o de otros planos dimensionales y lo que son las conexiones terrestres. ¿Por qué? Porque saben ustedes que hay seres que tienen obviamente contacto o hacen contacto con seres, o sea, del mismo plano dimensional, o de cuarta dimensión, o de quinta dimensión, pero seres terrestres, o sea, que obviamente que fluctúan en lo que es el plano terrestre, que están encarnados o que no están encarnados. En este caso, esa comunicación es una comunicación terrestre, porque está dada por lo que son planos, o sea, en lo que fluctúan, lo que es tercera dimensión o cuarta dimensión, pero siguen siendo planos terrestres porque obviamente están en proceso evolutivo. Hay también conexiones que hacen los seres para conectarse a través de lo que son redes en lo que es el plano terrestre. De esta manera tienen que establecer una diferencia entre cuando ustedes quieren hacer contacto con el mundo espiritual, con seres de luz, con ángeles, con guías, con maestros, con santos, porque es importante establecer una diferencia entre lo que son las conexiones de luz, las conexiones extraterrestres y las conexiones con ángeles. Es fundamental que tengan en cuenta esto a la hora de empezar a evolucionar, porque de esta manera van a poder establecer esa conexión y mantener esa conexión de forma permanente. Cuando ustedes obviamente pierden la conexión con el mundo angélico, tienen que establecer una diferencia cuando hablan o cuando escuchan o sienten que alguien, o sea, que hacen contacto con otras redes que están orientadas a lo que es el plano terrestre. Tenemos por un lado lo que son las conexiones dimensionales. Tenemos por otro lado las conexiones que son interdimensionales. Tenemos por otro lado las conexiones que son multidimensionales. Y después tenemos las conexiones que son conexiones extraterrestres, o sea, conectar, dialogar, comunicarse con seres extraterrestres, con seres de otros planos dimensionales, y mantener esa conexión para poder mantener el diálogo con esos seres de luz, para mantener el diálogo con esos seres superiores, para mantener el diálogo con esos planos que obviamente están conectados a lo que es el concepto superior de la conciencia. Saben ustedes que hoy en día hay un montón de formas de conexión a través de las cuales los seres se contactan y que a veces está dado también, no sé si vieron lo que son los sistemas de Bluetooth o lo que son los sistemas de internet o lo que son los sistemas de redes. Algo parecido sucede con lo que son las conexiones terrestres, o sea, tienen que establecer una diferencia
porque a veces las conexiones terrestres a través del contacto con otros seres o lo que son las escuchas de lo que son los planos terrestres, obviamente que generan un tipo de frecuencia vibracional, generan una vibración, generan una resonancia y eso genera una calidad vibracional, una calidad que tiene que ver con esa banda de frecuencia. Saben ustedes que hablamos de las frecuencias dimensionales, tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, y los planos sublimes, los planos extraterrestres y los planos que son los planos galácticos también, porque las galaxias entre sí cumplen una función sumamente importante a la hora de hacer contacto con otros seres de otros planos dimensionales. Recién hace poco tiempo, como estábamos hablando en otro programa, recién hace poco tiempo se descubrió que existían otras galaxias con otros nombres y otros planetas, algunos habitados y algunos deshabitados. Pero tienen que entender también lo que son los conceptos elementales entre lo que es la energía a través de la cual hacemos contacto, la forma en que hacemos contacto con esos seres, la forma de contactar con esos seres y también la forma de hacer contacto con el mundo espiritual a través de esas frecuencias determinadas. Algo importante que tienen que tener en cuenta, algo sumamente importante que tienen que tener en cuenta es las conexiones que se hacen a través de lo que son las redes terrestres tienen una frecuencia vibracional. En general las frecuencias son bajas y eso genera una alteración en lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Saben ustedes que obviamente la parte del oído externo es lo que está, digamos, más expuesto a lo que son las vibraciones frecuenciales. El oído medio es el oído que es la parte que capta lo que son los sonidos, lo que son las frecuencias, y el oído interno capta lo que es la frecuencia de la vibración. Y obviamente tienen que tener esto sumamente claro a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual y entender que la frecuencia vibracional genera una resonancia determinada en nuestro ser y en nuestra conciencia. Por ejemplo, hay seres que se contactan solamente, o sea, escuchan solamente lo que es el plano terrestre, o sea, diferentes seres, diferentes pensamientos, a través de lo que es el don de ser psíquico, de ser, de hacer la lectura de la mente, seres que leen las mentes. O sea, esa capacidad de dones, también obviamente que es para generar un tipo de lo que es un estudio de ciencia. Pero cuando lo hacemos para escuchar, solamente por escuchar, esas frecuencias de resonancia de diferentes bandas de frecuencia, solamente oscilando en lo que es tercera dimensión o cuarta dimensión, generan algo determinado en la mente y en el oído. Entonces, esto es fundamental para tener en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta es cuando ustedes hacen contacto con el mundo espiritual, cuando ustedes hacen contacto con la conciencia, cuando ustedes hacen contacto con maestros, están haciendo un contacto con una resonancia determinada. Cuando ustedes están en contacto con el mundo espiritual y con los guías, están generando una resonancia determinada. Pero cuando ustedes están conectando con lo que son los seres del mismo plano dimensional o escuchan diferentes resonancias, tienen que tener en cuenta que el oído externo, medio y interno no se lesione y que tampoco reciba ningún tipo de suciedad. Eso es sumamente importante. Ténganlo en cuenta porque hoy en día, hablando con los maestros, con los guías y con los ángeles, explicaban que las diferentes redes de conexión, o sea, es sumamente importante entenderlas. ¿Para qué? Para no confundirse. O sea, para no confundir lo que son los mensajes del mundo extraterrestre de lo que son los mensajes del plano terrestre, porque puede ser, o sea, que haya tipos de conexiones que estén orientadas a lo que es el plano terrestre y ustedes solamente, o personas, escuchen solamente lo que son las bandas terrestres. O sea, conexiones o escuchas de lo que son seres que viven en el plano. O sea, esas resonancias generan un impacto en lo que es el oído y generan un impacto en lo que son las células del cerebro, o sea, en todo lo que son las redes de conexión y en todo lo que es el sistema de comunicación, en lo que es el sistema de comunicación. Por eso es sumamente importante tener en cuenta esto a la hora de poder contactar
obviamente con el mundo espiritual. Cuando ustedes buscan la conexión con los ángeles, pierden todo lo que son esas redes de conexión que son redes más bajas y pasan a un plano sublime donde ustedes solamente hacen contacto con esos planos dimensionales. Cuando ustedes escuchan a seres extraterrestres o cuando escuchamos ángeles, guías o maestros, hacemos contacto con planos sublimes, hacemos contacto con planos superiores. Pero tengan en cuenta que las personas son como antenas, son como frecuencias vivientes, son como una especie de apelmazamientos energéticos que generan una resonancia determinada. Y eso también lo tienen que tener en cuenta a la hora de hacer, a la hora del cuidado de todo lo que es el sistema de comunicación. Ojos, oídos, Vishuddha, el tema de, la garganta, el chakra Vishuddha, lo que es la parte cerebral, lo que es la parte de lo que es, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, porque eso es sumamente importante a la hora de comprender. Si ustedes solamente están conectados a lo que es la frecuencia del oído, escuchar a través de lo que es el plano terrestre, solamente escuchan en esa frecuencia. La única manera de escuchar ángeles, guías y maestros es teniendo la conexión activa solamente a esos planos sublimes. Los planos terrestres son los planos más bajos y los planos extraterrestres son los planos más sublimes, donde obviamente se pierde todo lo que es la resonancia, se disuelve todo lo que es la resonancia terrestre y la comunicación es pura y exclusivamente con los seres de luz, ángeles, guías, maestros, seres extraterrestres, donde la frecuencia de resonancia es tan pero tan sublime que solamente hacen contacto con esa frecuencia. Si bajamos nuestra frecuencia vibracional o sentimos algún tipo de alteración, puede estar dado por estas redes o por estas distracciones o por estas interferencias que se dan, que puede estar dado por obviamente por el Akash, que pueden estar dados por diferentes sistemas, que puede estar dado por diferentes conexiones. Solamente lo que es, lo que es la frecuencia del Akash y lo que es el registro, el akáshico y la información del akáshico, solo hay que utilizarlo por un bien científico. Para ir a aprender, para bajar información, para entender, para hacer una sesión, para hacer una lectura, algo determinado que sirva como un concepto terapéutico. No lo puedo hacer por un contacto solamente de saber y entretenerme, porque eso termina, generando una lesión en lo que es en la parte del oído y lo que es en la parte del sistema de comunicación. Las redes de bandas de frecuencia generan una frecuencia determinada, que obviamente está dado por un concepto determinado, obviamente a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Algo importante que tienen que tener en cuenta es lo que son las dimensiones, lo que son el diálogo y la comunicación con el mundo espiritual. Es importante para que ustedes entiendan cómo funciona. Si ustedes hacen contacto solamente con la comunicación terrestre, siempre están orientados a lo que es ese concepto. Pero si ustedes hacen contacto con el mundo extraterrestre, obviamente que empiezan a frecuenciar otra banda de frecuencia para hacer contacto con el mundo espiritual. Y esas bandas de resonancia solamente los va a conectar con mundos sublimes. Cuando ustedes sienten el impacto energético y baja la frecuencia vibracional, ahí tienen que tener cuidado de que no haya algún tipo de implantación, de negatividad, de que el sistema se ensucie para mantener esas conexiones determinadas. No se desesperen si de repente, ustedes venían haciendo una conexión con el mundo espiritual o con seres de otros planos dimensionales y les baja un poco la frecuencia o pierden un poco la conexión con los seres de luz, porque eso no quiere decir, que no sepan lo que están haciendo o que hayan perdido definitivamente la conexión. Está relacionado solamente con el hecho de que baja la frecuencia y puede que se haya ensuciado alguno de los conectores que permite esa comunicación con los mundos superiores. Lo que es la comunicación multidimensional está dado por hacer contacto
con todas las dimensiones de conciencia, o sea, con todas las dimensiones, y hacer contacto entre una dimensión y otra y fluctuar en diferentes dimensiones y poder hacer un contacto, una comunicación y un diálogo con el mundo espiritual. Después, lo que son solamente las dimensiones sublimes son los seres donde son los maestros ascendidos, extraterrestres y otras galaxias, donde es un sistema de comunicación mucho más elevado. Y lo que son los sistemas terrestres, que son los sistemas de banda de frecuencia terrestre, solamente conectan a las personas a través de lo que es una banda terrestre, o sea, tercera dimensión y cuarta dimensión, o quinta dimensión, que está dado por seres terrestres, que está dado por seres obviamente del plano terrestre, que hacen que a través de lo que es la misma resonancia se conecten con esa frecuencia. En lo que es, o sea, habrán escuchado cuando decimos hacer contacto con maestros de la verdad. Verdad es ver la deidad. O sea, verdad viene de verdad, viene de verde, viene de conexión con los mundos superiores, o sea, con los planos superiores. A través de esta conexión con el mundo espiritual, empezamos a afinar la conexión con esos seres. Y de esta manera permitimos que el campo de la comunicación se abra a través de redes neuronales de creatividad, de conciencia, de luz, y permitimos que esos seres también hagan contacto con nosotros a través de un concepto determinado que puede estar dado por conexiones, por comunicación, por seres interdimensionales, por comunicación con la conciencia. Hoy específicamente es importante establecer esta diferencia, o sea, establecer la diferencia entre una comunicación y otra. ¿Cómo establecer una diferencia? A través de lo que es las comunicaciones terrestres, a través de lo que es la comunicación multidimensional, a través de lo que es la comunicación con extraterrestres. Hay que establecer una diferencia para no lesionar lo que es el sistema de la comunicación. O sea, el oído, los ojos, lo que es el chakra Vishuddha, lo que son los sistemas de resonancia. Nosotros tenemos un sistema de resonancia donde captamos la frecuencia vibracional, pero eso tiene que estar purificado, tiene que estar limpio para hacer una lectura correcta de aquello que queremos manifestar. Puede pasar que estamos meditando y que sentimos una pequeña frecuencia de resonancia. Y esa pequeña frecuencia puede ser una comunicación con el mundo espiritual. La sensitividad, la sensibilidad que da esa conexión está dada por la limpieza y la purificación de lo que son los filamentos. Diferentes tipos de filamentos, diferentes tipos de conexión, diferentes tipos de fluvios y también lo que es el contacto a través de lo que es el chakra 7, el chakra 8, el chakra 9. El chakra 7, el chakra 8 y el chakra 9 tienen que estar liberados. El chakra 7, el chakra 8 y el chakra 9 tienen que estar liberados. ¿Para qué? Para hacer contacto con el mundo espiritual. Tienen que tener contacto y tienen que hacer consciente de que los chakras superiores tienen que estar limpios, liberados y sintonizados. Si ustedes solamente ven el chakra 7 y los otros chakras no pueden hacer contacto, tienen que hacer ejercicios para liberar el chakra 8, el chakra 9 y generar que conexiones superiores puedan establecer un contacto con esos chakras, porque el secreto es justamente que esos chakras hagan contacto, o sea, que nosotros a través de esos chakras podamos hacer contacto con el mundo espiritual. Que nosotros a través de esos chakras podamos hacer contacto con el mundo espiritual. A través de esas conexiones podamos hacer contacto con el mundo espiritual, con los seres de luz, con los ángeles, con los guías, con los maestros, con los santos. La comunicación y diálogo con el mundo espiritual debe estar dado por una frecuencia sublime, por una frecuencia superior. Para esto, los sistemas de comunicación tienen que estar sintonizados. Ojos, boca, nariz, oídos, garganta, chakra 7, chakra 8, chakra 9. Los chakras superiores conectan con las frecuencias angélicas
y conectan con las frecuencias extraterrestres. Chequeen que el chakra 7, el chakra 8 y el chakra 9 estén liberados, limpios y purificados para bajar el canal de conciencia. Y que a través del canal de conciencia puedan hacer contacto con mundos superiores, sublimes, extraterrestres, como sea. El chakra 7 tiene que estar abierto y purificado, sin ningún tipo de implantación. El chakra 8 tiene que estar abierto y tiene que estar geométricamente sintonizado. Y el chakra 9 tiene que estar abierto y purificado para poder anclar lo que son los tubos de luz, donde por ahí bajamos la frecuencia vibracional, la conexión. ¿Han visto ustedes en diferentes gráficos de la conciencia yo soy, donde hay tubos de luz, donde hay geometría sagrada, donde hay conexiones sublimes? Eso es sumamente importante para que tengan en cuenta a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual y chequear que los chakras superiores vayan haciendo como una apertura geométrica para hacer contacto con el mundo espiritual. Si ustedes son muy terrestres y les cuesta hacer contacto con la parte mental, con el chakra 7, con el chakra 8 o con el chakra 9, hagan o busquen ejercicios de respiración, de visualización y de meditación o de pensares sublimes donde los puedan conectar, aunque sea con la resonancia de la geometría sagrada. Busquen visualizar geometría sagrada, conexión con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías y con los maestros, y abrirse a un nuevo concepto de frecuencia vibracional. De esta manera pueden empezar a hacer contacto con el mundo espiritual. Hoy hablamos de algo muy pero muy importante que tienen que tener en cuenta para hacer contacto con el mundo espiritual. Vamos a hablar de esto. Lo que son las conexiones terrestres, tienen que darse cuenta cuando están conectados o agarrados o atados a lo que es el concepto más terrenal. Obviamente los planos de conexión medio, que están dados por lo que son las frecuencias, digamos, interdimensional y también multidimensional. Y los planos sublimes o extraterrestres de conexiones galácticas, que están dados por una frecuencia de sintonización con los chakras más altos. Porque de esta manera se van a dar cuenta que tener abierto el canal a una frecuencia superior los libera de lo que es la interferencia de los planos más bajos, del ego, de las programaciones más astrales, o lo que son las interferencias que generan alteración en lo que es de la parte de la resonancia de frecuencia y lesionan también esos sistemas. Así que es algo sumamente interesante para que tengan en cuenta. Establezcan una diferencia entre la conexión que ustedes hacen con los seres terrestres y en la conexión que ustedes hacen con seres de otros planos dimensionales. Escuchar solamente las frecuencias terrestres no los ayudan, a la hora, de que ustedes quieran hacer un contacto con el mundo superior. Si ustedes lo hacen por un concepto de ciencia, por un concepto científico, eso es una cosa. Pero si ustedes lo hacen por un contexto de diversión o de burla o de diferentes cosas, eso lesiona lo que es la parte auditiva, lo que es la parte cognitiva y lo que es la parte del sistema nervioso central y periférico. Y altera la resonancia de la Tierra. Por eso es importante que tengan en cuenta esto y establezcan una diferencia. Cuando nosotros vamos a la Cállico para obviamente hacer ciencia y para hacer un estudio de algo determinado, lo hacemos por una cuestión científica. No lo hacemos por curiosos, lo hacemos por una cuestión científica, porque hay que hacerlo para ir a resolver algo determinado. Y cuando bajamos información también lo hacemos por un concepto determinado. Y después, cuando hacemos conexión con planos extraterrestres, lo hacemos por un contexto de bajar información que ayude a lo que es la formación de todo lo que es un concepto, de un paradigma nuevo de conciencia, de más sabiduría, de más luz, de más tecnología, de más concepto espiritual. Algo interesante que tienen que tener en cuenta: cuidar los sistemas de comunicación y diálogo con el mundo espiritual. Establecer una diferencia entre los planos terrestres y los planos sublimes. Establecer una diferencia entre lo que son los conceptos también de taponamiento que tienen que empezar a sacarse para poder empezar a evolucionar.
tener en cuenta la purificación y la liberación del chakra 7, del chakra 8 y del chakra 9, como mínimo, para poder empezar a evolucionar. Hoy hablamos un poquitito de esto, hicimos un resumen para que tengan en cuenta esto y para que vayan purificando lo que es el concepto de la comunicación. Yo soy Adiel La Luz, este programa se llama Conectados al Ser. Obviamente que te espero en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Obviamente te invito a entrar al canal a través de @conectados al ser o a través de @Adiel La Luz. Les envío un abrazo y un besote. Pueden dejar sus comentarios, preguntas, información. Pueden dejar su mail para que podamos mandarle información y pueden dejar también su mail para que podamos mandarle invitaciones y un montón de cosas que tenemos en la escuela. Muy feliz día, gracias a las redes sociales, muchísimas gracias. Mil bendiciones y toda la onda a las redes sociales que permiten que podamos hacer contacto con el mundo espiritual y también que podamos expandir todo lo que estamos dando. O sea, gracias a las redes sociales que permiten que podamos obviamente expandir lo que hacemos y podamos expandir también los mensajes y podamos hacer el programa para poder compartirlo y para poder expandir. Gracias YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, diferentes redes sociales, el buscador, o sea, las páginas. Muchísimas gracias porque a través de las redes sociales podemos hacer contacto y obviamente compartir y brindar obviamente un buen programa y un temazo para que podamos compartir y disfrutar. Muchísima luz, muchísimas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adiel La Luz y te mando un beso y que tengas un feliz día.